El día de hoy vamos a presentar el webinar de sostenibilidad empresarial en el siglo XXI, el cual pues nos acompañan prestigiosos docentes de la Universidad del Pacífico, Lima, Perú, el doctor Luis Ortigueira. Tenemos al doctor José Manuel Saí, de la Universidad Católica de Ávila de España, y tenemos a la doctora María de los Ángeles Ruiz González, PhD, de la Universidad de Panamá. Tenemos nuestras moderadoras, la doctora ingeniera Yanina Bajaña, docente investigadora de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y la ingeniera Jessica Matute, PhD, docente investigadora de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Este evento es organizado por el Grupo de Investigación de Desarrollo Sostenible de la Facultad de Economía y Empresas, ¿no? Pues doy la palabra en este momento a las moderadoras para que hagan la presentación de nuestros ponentes. Sí, muy buenas tardes con todos. Un gusto poder compartir este espacio el día de hoy. La oportunidad de participar en este importante espacio con el tema sostenibilidad empresarial en el siglo XXI nos invita a compartir criterios y reflexiones en el que podremos explorar sobre cómo la aplicación de estrategias para la sostenibilidad se puede convertir en un motor para la innovación y la rentabilidad que contribuye a la creación de valor empresarial a largo plazo. Este enfoque holístico, conocido como triple resultado, se basa en tres pilares interconectados que son el económico, el ambiental y el social. Para tratar sobre este desafiante tema, contamos con la participación de tres destacados expertos, docentes e investigadores internacionales, que el día de hoy nos compartirán reflexiones desde su experiencia. En esta ocasión tengo el agrado de presentar al doctor Luis Camilo Ortigueira, docente e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Perú, doctor en Dirección de Empresas y Marketing, con una amplia experiencia profesional y académica, autor y coautor de varias publicaciones y artículos científicos. Además, Luis Camilo ha coordinado y participado en numerosos congresos nacionales e internacionales. Es representante de la Asociación Internacional de Marketing Público por Perú y hoy nos acompaña con un importante tema. ¿Están los futuros líderes empresariales preparados para enfrentar los desafíos de la sostenibilidad en el siglo XXI? Adelante, doctor. Muchas gracias, Jessica. Buenas tardes a todos. Permítanme compartirles mi pantalla para la presentación. Jessica, si eres tan amable de confirmarme que pueden Sí, sí, observar. adelante. Muy bien, como les ha comentado Jessica, que muy amablemente ha tenido el placer, junto a sus colegas, de invitarnos en ese grupo de investigación tan importante, tan relevante sobre esta temática. Efectivamente, yo soy el vicepresidente, coordinador para Latinoamérica de una asociación en la cual se trabaja mucho el tema de la sostenibilidad, la responsabilidad social, el tercer sector, el marketing público y no lucrativo. De hecho, contamos con una revista que se llama Responsibility and Sustainability, la tienen ahí en pantalla, donde se publican muchas contribuciones de este campo. A su vez, soy editor y fundador de la revista Gecontec, la revista de gestión, tecnología, innovación y conocimiento, y profesor de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta tarde de hoy, mi presentación va a ir versada en torno a una investigación que llevamos a cabo dentro de los grupos de trabajo de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad CLAE, que dirige mi colega, el doctor Óscar Licandro, de dicha universidad. El título de mi ponencia hoy será ¿Están los futuros líderes empresariales preparados para enfrentar los desafíos de la sostenibilidad en el siglo XXI? Pues bien, ambos, tanto la sostenibilidad como la responsabilidad social empresarial, que trabajamos y publicamos profusamente en la revista Responsibility and Sustainability de la IAPNM, son esenciales para enfrentar desafíos globales.
La sostenibilidad constituye una visión de largo plazo que busca equilibrio entre los aspectos relativos a la triple bottom line, como ha comentado muy bien Jessica, aspectos económicos, sociales y ambientales. Por su parte, la responsabilidad social empresarial es la herramienta práctica que las empresas utilizan para materializar ese compromiso, y ambas nos permiten alcanzar y dirigirnos hacia lo que se denomina la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. En este estudio en particular, estamos realizando una serie de estudios a nivel latinoamericano y por cada país, aplicamos más de 1000 cuestionarios a estudiantes de la rama de gestión en 11 países latinoamericanos, que incluían Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. ¿Por qué estudiantes de gestión? Estábamos enfocados principalmente en ver cómo ese conocimiento y esa implicación con aspectos relativos a la sostenibilidad y responsabilidad iban a tener un efecto luego en lo que serían los futuros líderes de las empresas y las organizaciones. Entonces, en este caso, el objetivo era evaluar el conocimiento y la percepción sobre prácticas clave de la responsabilidad social empresarial. Para ello, realizamos un cuestionario donde se medían 18 prácticas representativas de responsabilidad social empresarial y que se agrupaban en las siguientes dimensiones: responsabilidad interna, responsabilidad hacia grupos de interés externos a la cadena de valor, como puedan ser los proveedores o a los agentes económicos y sociales externos a la empresa, y hacia el medio ambiente, utilizando para ello escalas de reconocimiento entre 1 y 5, desde seguro que no hasta seguro que sí. Y realizamos un análisis factorial para validar las dimensiones y ver la agrupación de los ítems. Aquí en esta tabla pueden observar justamente eso, ¿no? El análisis factorial y cómo de manera efectiva se producía esa agrupación en función a los ítems que habíamos considerado, con lo cual las escalas de medida están midiendo de manera efectiva esas dimensiones que a priori queríamos medir para los grupos considerados. ¿Cuántas prácticas se reconocían? En esta gráfica lo que podemos observar es el número de prácticas de 1 a 18 y la distribución, el acumulado de distribución de estudiantes que reconocen esas prácticas. Entonces, lo que podemos ver es que el reconocimiento aumenta a medida que disminuyen las prácticas que se consideran. O dicho de otro modo, hay una menor conocimiento acerca de las prácticas cuantas más se dan o se consideran, ¿no? Lo cual nos indicaría que hay un gap de conocimiento en cuanto a las prácticas que se pueden poner en marcha en las empresas. Como consecuencia de estos análisis, dieron lugar a una evidencia en términos de hallazgos. En primer lugar, los futuros líderes tenían un mayor reconocimiento en prácticas de tipo ambiental, es decir, los estudiantes, los futuros líderes consideran o tienen inserto ese conocimiento acerca de la repercusión que su actividad puede tener en aspectos de orden medioambiental. Sin embargo, existe un menor reconocimiento cuando las prácticas van referidas a stakeholders externos fuera de la cadena de valor. Y por otra parte, existe un conocimiento desigual entre países, pero no se encontró desigualdad o diferencias que hubieran por género, edad, carrera o experiencia laboral. Es decir, el condicionante era más de orden geográfico por país que de orden socioeconómico o de carrera que estudiaran. Tengamos en cuenta que el estudio fue realizado para estudiantes de gestión con independencia de la carrera, podían ser de administración, podían ser de marketing, etcétera. Y encontramos también un ranking de reconocimiento de estas dimensiones, donde lo más reconocido es la sostenibilidad, con un 72%, después la responsabilidad interna, después los stakeholders externos y finalmente la comunidad. ¿Qué implicaciones tiene esto para la educación? Bueno, las implicaciones son claras. Se requiere fortalecer la enseñanza en responsabilidad social empresarial hacia los stakeholders externos y la comunidad.
Se requiere incorporar, por tanto, los aspectos relativos a la responsabilidad de forma transversal en los programas para que sean adquiridos y se vuelvan significativos a medida que van adquiriendo conocimiento por las diferentes materias. Y es necesario no solamente aportar un conocimiento de orden teórico, sino a su vez aportar en el desarrollo de competencias prácticas, es decir, el know-how necesario para que luego estos futuros líderes puedan de manera real hacer efectivas esas prácticas cuando estén trabajando en las diferentes empresas. Como conclusiones, vemos que los futuros líderes tienen actualmente una visión parcial de la responsabilidad social empresarial. Por consecuencia, las universidades deben cerrar brechas de conocimiento principal y fundamentalmente en las áreas menos visibles. Es decir, formar líderes con visión integral será clave para que en el futuro tengan actuaciones en el entorno orientadas a la sostenibilidad. Muchas gracias, Jessica. Una última cosa que quería comentarles es que en el día de ayer quise probar a ver el nivel de interés que sobre ejecutivos tenían estas prácticas. ¿Qué hice? Fíjense qué detalle más interesante. Me fui a mi LinkedIn y compartí el siguiente post. Bueno, tal vez se lo podría mostrar inclusive, ¿ya? Déjenme un segundito. Les voy a compartir nuevamente mi pantalla. El post decía lo siguiente. Pueden verlo, ¿verdad, Jessica? ¿Me confirmas, por favor? Sí, Luis El Camilo. post titulaba ¿Puede Latinoamérica ser sostenible si no enfrenta sus grandes sombras? Fíjense, nosotros cada año en el Congreso Latinoamericano de Marketing Social discutimos temáticas relativas a sostenibilidad. Entonces, en referencia a eso, les comentaba a los lectores de LinkedIn. Hace unos meses conversaba con colegas de la IAPNM sobre un tema incómodo. ¿Por qué en nuestra región los esfuerzos de sostenibilidad y responsabilidad social avanzan tan lento? Y las respuestas se repiten. Fíjense, esto es fruto del anterior congreso que tuvimos en la FUCAPE en Brasil, ¿vale? Donde se presentan las distintas temáticas y si tienen deseo de verla, pueden entrar a mi LinkedIn, he puesto un enlace para que puedan ver más de 100 vídeos de los congresos de la asociación. Las respuestas se repiten. Un patrimonio histórico y cultural que se deteriora y está condicionado en gran parte por la acción especulativa. Prácticas agroindustriales que no solamente están dañando la salud, sino que cierran puertas a la exportación, porque cuando se utilizan, por ejemplo, pesticidas que no son accesibles o no son bien recibidos en mercados exteriores, se inhibe, se impide la exportación y además cuando aplicamos algún producto en un terreno tenemos una repercusión en un área geográfica, es decir, afecta también a explotaciones contiguas. Y una corrupción que drena recursos y frena el desarrollo. Pero también había algo que estábamos dialogando que era esperanzador, que si lográbamos unir el turismo responsable, que era una de las vías de estudio que pueden verse ahí, la agroindustria sostenible y un compromiso real por el buen gobierno, podíamos cambiar el rumbo. Ese cambio no será automático, pero empieza con conocimiento, alianza y sección, como en el día de hoy estamos haciendo en este webinar que amablemente han tenido la oportunidad de invitarme. Por eso, les invito yo a su vez al 7º Congreso Internacional de Marketing Público no Lucrativo, que será en Sonora, en México, del 1 al 4 de octubre. ¿Y cuál fue la reacción? 420 impresiones. Es decir, la temática interesa, la temática es relevante, la temática es de actualidad. 6 personas compartieron esta información a su vez. Esto lo coloqué ayer en la tarde. Muchas preguntas que consideren convenientes. Sí, muchas gracias. Sí, gracias Luis Camilo. Muy interesante la contribución. Realmente es un tema que nos va a quedar corto en esta hora de tiempo, ¿no? Bien, a continuación contamos con la participación del doctor José Manuel Saiz. Él nos acompaña desde España. José Manuel, yo sé que estás haciendo un esfuerzo realmente enorme en este momento porque ya, ¿qué hora es? Ya 1:12 de la noche, ¿no? Si no me equivoco. Bien. Bueno, es todavía pronto, son las 12:20,
Digo pronto porque hace 3 días estuve con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y acabé a las 6 de la madrugada. Ah, wow, ok, Entonces, normalmente para mí ya es algo normal con mi querida América Latina estar por la noche. bien. Por el día estoy con Europa y por la noche estoy con América Latina. Sí, gracias, José Manuel, por acompañarnos el día de hoy. Es importante mencionar que el doctor José Manuel Saiz es docente de la Universidad Católica de Ávila de España, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, catedrático en diferentes programas de grado y posgrado de varias universidades a nivel nacional e internacional. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tiene más de 400 publicaciones indexadas en bases de datos internacionales. Es árbitro de 25 revistas en Scopus y WOS y ha dirigido numerosas tesis doctorales en España, Guatemala y México. Además, brinda asesoría a emprendedores en más de 7 países, principalmente en América Latina y el Caribe. Hoy nos comparte un tema muy interesante sobre las empresas globalizadas, una necesidad para la sostenibilidad. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Jessica. Muchísimas gracias por la invitación y encantado de conocer a Luis Camilo, al menos virtualmente, y también a Janina y a Freddy Camacho. Muchas Bueno, pues, gracias a usted, doctor. bueno, pues voy a compartir pantalla y voy a tener un diferente enfoque. No va a ser tan puramente académico, soy académico, pero también hago mucha asesoría a empresas y eso permite que sea muy práctico. Ya me estoy haciendo cada año más práctico, más directamente al objetivo que habría que hacer, porque llevo más de 25 años viajando a mi querida América Latina, ya he perdido el número de viajes que he hecho y veo que la situación continúa y no quiero que continúe, quiero que vaya todo mucho mejor, ¿no? Para todos. Bueno, pues para ello voy a compartir, ahí está, ¿no? ¿Veis, no? Bueno, pues empresas localizadas. Es algo más que la globalización. Cuando hay una globalización es que se actúa localmente pero se piensa globalmente. Uno de los problemas que tienen los emprendedores y luego futuros empresarios latinoamericanos en general es que no lo ven venir, no ven venir la competencia exterior muchas veces. Entonces actúan únicamente en su localidad, piensan en su problema, pero les falta esa visión para luego actuar en su momento, ¿no? Y Sí, por ello, José Manuel, perdón, te interrumpo. ¿Es posible que pongas en modo presentación para que visualicemos mejor la información? ahí, lo Sí, veis, muchas ¿no? gracias. Ok. Muy bien, bueno, pues he hecho un decálogo de la competitividad internacional. Son 10 medidas muy prácticas dirigidos sobre todo a futuros empresarios. Primero seréis emprendedores y luego empresarios. Lo que le falta a América Latina para tener un crecimiento sostenible, perdón, es empresarios, tener empresarios. Con que tengan los países, en general hablo, unos 10 grandes empresarios, ya con eso se transforma toda la sociedad y toda la economía. Entonces, lo primero, la primera estrategia es conocer internamente la empresa, conocer desde un punto de vista de qué pues, se puede hacer para mejorar la competitividad cuando salgo al exterior. Para eso hay que hacer un análisis DAFO, debilidades, amenazas, oportunidades y oportunidades, con CAME incluido, ¿no? Y con un PESTEL. Muchas veces no se realiza este PESTEL, es lo que he visto en las organizaciones. Los factores políticos influyen muchísimo. Y uno de los grandes problemas que tiene la primera P, factor político, es la corrupción. El día que América Latina deje de tener corrupción a gran escala, ese día habrá una mejor asignación de recursos, un crecimiento rápido con una convergencia alfa hacia los países más avanzados del mundo. También el medio ambiente es importante. Esto en la Unión Europea y en España en particular lo tenemos muy metido dentro de nuestro ADN corporativo. Lo tenemos tan metido que hemos cambiado incluso la forma de hablar. Ya no decimos crecimiento sostenido, decimos crecimiento sostenible. Y esta sostenibilidad lleva
a que cuanto más impacto medioambiental positivo tenga una medida estratégica dentro de la empresa, mucho más va a atraer a stakeholders y lo más importante es el capital intelectual que tiene la organización, como suma de capital humano, capital relacional y capital estructural. Por eso, si quieres atraer a los mejores, tienes que ser medioambientalista, realmente, sobre todo en la Unión Europea. Todos los proyectos que se realizan en la Unión Europea, todos tienen esta parte medioambiental, junto con la parte social, la S. La parte social significa que al final tú como emprendedor y como empresario tienes que llevar un cambio, a un cambio social, a una mejora de toda la clase media, sobre todo, que es la que sustenta a las economías. Y en esto, el mundo docente e investigador tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que inculcar, sobre todo a los más jóvenes, a los futuros líderes, para que no piensen en ellos, en su propio bienestar, sino que piensen en la sociedad en su conjunto. La parte tecnológica ahora con la inteligencia artificial va a cambiar radicalmente todo. Cada vez se utiliza mucho más y eso lleva a que la empresa también lo tenga que utilizar, sobre todo en los mercados internacionales. La parte legislativa también es fundamental. Si falla la parte legislativa en una empresa, a partir de ahí, luego van a tener problemas a medio o largo plazo. Por eso hacer un análisis PESTEL es fundamental junto con un DAFO. Y en segundo lugar, tropicalizar. Hay que adaptarse a cada uno de los mercados en donde entra la empresa. No vale la misma estrategia para todo el mundo. Por eso el modelo estadounidense no vale para América Latina. No vale, hay que adaptarlo a la realidad latinoamericana. En Estados Unidos son multinacionales principalmente y piensan localmente y además piensan nacidas globales desde un inicio, sobre todo en Silicon Valley, cuando vas por allí lo ves perfectamente, ¿no? Pero en América Latina son pequeñas y medianas empresas y son micros también. Por eso la realidad empresarial es diferente y hay que adaptar las estrategias a cada uno de los países con sus peculiaridades. Por eso esta adaptación lleva a una flexibilidad empresarial y a un éxito. Hay que internacionalizarse no para solventar problemas. Si tú no eres líder dentro de tu país, dentro de tu sector, no te internacionalices porque no vas a poder competir en el exterior. Tienes que ser líder nacional y luego ya te expandes. Y eres líder nacional porque se te ha quedado pequeño tu país. Y es cuando ya miras hacia afuera. Das siempre respuesta a retos sociales, económicos y ambientales. ¿Por qué? Porque hay que fortalecer la imagen corporativa y la reputación también. Por eso la responsabilidad social empresarial es fundamental y veo que hay mucha diferencia en cómo estamos en la Unión Europea en general y cómo está mi querida América Latina. Vamos nosotros muy adelantados en responsabilidad social empresarial. Ya lo tenemos dentro del ADN corporativo, lo tenemos incorporado dentro de las organizaciones. Si no tienes responsabilidad social empresarial y eres una empresa española o europea, a partir de ahí te quedas fuera del mercado a largo plazo. Hay que actuar teniendo en mente las dos ventajas competitivas que existen. Las de primer orden, que es bajos costes laborales unitarios, y de segundo orden, que es ventajas tecnológicas. Es posible tener altos sueldos, como pasa por ejemplo en Suecia, siempre que tengas una muy elevada productividad laboral. Por eso en Suecia es normal ganar 6.000, 8.000 euros al mes y son competitivos internacionalmente. ¿Por qué? Porque son muy productivos y utilizan mucho la tecnología. Y en Alemania, por ejemplo, la puntualidad es fundamental. Es hasta el último minuto, hasta el último segundo estás produciendo. Estrategia la sexta. Tienes que saber manejar equipos interdisciplinares e internacionales. Conocimiento de idiomas. El segundo idioma extranjero es más difícil aprenderlo si sabes inglés como primer idioma extranjero. Pero a partir del segundo idioma extranjero, dirígete al más, 3, 4, 5. Yo hablo 5 idiomas y tengo conocimientos de 2 más. Y eso me permite en las negociaciones internacionales tener ventaja. Porque cuando tú sabes un idioma, te metes en la cultura de la otra persona y les encanta a los rusos, ahora que están en guerra, pero les encanta a los rusos, a los alemanes, a los franceses, que les hables en su idioma, aunque lo hables con acento, da igual, pero es una estrategia para romper el hielo desde un inicio.
Y ganas al final, y he ganado muchas negociaciones, empezando con el idioma local de ellos. Sé 4 palabras en chino, 3 palabras en japonés. Empieza en japonés, no empieces en inglés. Y a partir de ahí rompes barreras. Y es cuando entras en el mercado. Y eso al final para tu empresa viene muy bien porque te haces mucho más competitivo. Empresa ESG. Por un lado tienes el medio ambiente, que es fundamental, la parte social y la buena gobernanza, la G. El buen gobierno también es primordial en una estrategia para ser competitivo a nivel internacional, porque si unes una empresa ESG, ya tienes una empresa, una corporación B, y con la corporación B te destacas en responsabilidad social empresarial, que esto, como decía antes, es fundamental dentro de la Unión Europea. Sea agente de cambio, porque si tú eres agente de cambio, tienes tú una hipoteca social con tu sociedad. Esta hipoteca social es que tú has recibido de tu sociedad, porque ha habido quien ha pagado impuestos y tú has recibido educación a cambio de ello. Al menos parte te la han pagado. Por eso, devuelve a la sociedad parte de lo que has recibido. Y de esa manera mejoras la reputación y con ello atraes a clientes, sobre todo extranjeros. Aplica la estrategia de Uppsala, esto es muy importante. Primero, exporta para ver las barreras de entrada. Luego, ten un agente, no inviertas desde el principio. Luego montas una sucursal, una filial comercial. Haces una alianza estratégica, que es lo que hacemos en la Unión Europea. Por eso hemos desarrollado toda Europa de forma armónica, de forma, digamos, muy sana. Y al final, la última inversión es la inversión extranjera directa. Es donde tú realmente pones el dinero por delante. Es donde te la juegas. Pero ya te conocen. Ya has ido paso a paso. No vayas directamente a invertir fuera. Y por último, maneja equipos interdisciplinares e internacionales con el objetivo de convertirte en una unicornio. Hay empresas unicornios en América Latina. Son desconocidas, pero existen. Hotmart es una de ellas, otra es Kavak. Pero ¿qué pasa con esas empresas y muchas más? Todas tienen la parte tecnológica muy desarrollada, todas son globalizadas y además han nacido globales. Por lo tanto, tú a la hora de emprender, a la hora de crear una empresa, a la hora de expandirte internacionalmente, no pienses en solucionar problemas. No, es que quiero que trabajar, quiero crear empleo, quiero crear riqueza. Eso está muy bien, pero piensa más a lo grande. Piensa a nivel planetario. Imagínate que estás en Silicon Valley, que hay dos en Estados Unidos, en Arizona y otro en California, pero también hay en otros países del mundo. Hay Silicon Valley, también en China. Y ahí siempre se piensa a nivel planetario. Por eso en América Latina, pensad a nivel planetario, ya veréis cómo va directamente a la competitividad hacia arriba, ¿no? Bueno, pues hay pocos mercados cautivos. Eso quiere decir que la competencia ahora es global directamente. No hay muy pequeños lugares en donde no entren las multinacionales. Ten la conciencia de ESG siempre en mente y sobre todo uso masivo de Internet. Con Internet ahora, por ejemplo, estamos en comunicación a más de 11.000 kilómetros de distancia en tiempo real. Y eso hace que tu empresa sea localizada y que en cualquier lugar del mundo haya alguien trabajando para ti también. Por lo tanto, tú ya no ganas dinero, tú estás haciendo dinero. Y ese hacer dinero luego lo transmites a, a tu país y haces fundaciones y con esas fundaciones llevas a cambio social. Por eso, una mayor competitividad que has conseguido con la empresa no es que sea para ti, es que al final es para la sociedad donde vives y para tu nación. Pues muchas gracias. Muchas gracias por vuestra atención. He ido muy rápido porque eran 15 minutos nada más. Bien, sí, muchas gracias, doctor Saiz, por su contribución y muy buena reflexión. Y bien, para concluir, contamos con la importante participación de la doctora María de los Ángeles Ruiz. Ella es doctora en Ciencias Económicas con más de 29 años de experiencia como profesora titular, investigadora y consultora en el ámbito académico y empresarial. Actualmente es profesora de la Universidad de Panamá, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Gestión de Información y de la Maestría en Gestión de Información por la Universidad de La Habana, donde además es vicedecana de Ciencia, Tecnología e Innovación. Su trayectoria está estrechamente vinculada a proyectos alineados
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Participa activamente en redes académicas y científicas internacionales. Además, ha publicado numerosos artículos en revistas indexadas, ha tutelado numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Hoy nos comparte el tema Transformación digital y tecnologías de la información para impulsar la sostenibilidad empresarial en América Latina. Adelante, doctora. No la escuchamos, doctora. Creo que tiene silenciada el micrófono. Sí, así mismo. Primeramente, agradecer la invitación que nos han hecho al comité organizador del evento, a Jessica especialmente. Y bueno, nada, importante tema y un gran espacio para debatir y compartir entre profesionales. Y bueno, vemos que hay bastante invitados en sala, que eso es importante. Entonces, básicamente, se ve la presentación. Sí, ahora sí. Vamos a abordar, bueno, de manera general, yo pienso que todas las presentaciones tienen algún punto de contacto, todas giran sobre el mismo tema. Y bueno, en este momento vamos a ver algunas reflexiones con respecto a la transformación digital y las tecnologías de la información para impulsar la sostenibilidad empresarial. Vamos a hacer un recorrido sobre la región. Bueno, como bien decía Jessica, estoy como profesora visitante en la Universidad de Panamá y soy profesora de la Universidad de La Habana, Cuba. Y bueno, hemos desarrollado un grupo de proyectos y acciones a través de la UNESCO y justamente estamos transitando por una investigación con el Instituto Superior para América Latina y el Caribe y EXAI, justamente para el tema de la transformación digital y la inteligencia artificial aplicada básicamente a la educación superior. Entonces, vamos a reflexionar en torno a la transformación digital, la innovación y la sostenibilidad. Hoy día se han convertido en eslabones inseparables para la vida empresarial, la vida de la educación y para todos los sectores. Diversos organismos internacionales coinciden que la integración estratégica de la tecnología en todos los sectores ha repercutido y hoy, bueno, el que me antecede abordó el tema del impacto de la inteligencia artificial vinculado al sector empresarial, como cada vez más se está utilizando. Es algo bastante nuevo que desde la pospandemia fue muy aplicado, muy utilizado por las empresas. Y bueno, esto se ha proliferado, se ha derramado a nivel global. Entonces, el uso del Internet y la empresa en la nube también es algo importante que reduce costos y evidencia un gran impacto en las organizaciones. Por ejemplo, estudios como la corporación Gartner Corporation advierte que el futuro del trabajo, bueno, no solo dependerá del uso de la inteligencia artificial, de la automatización, sino de la capacidad que tengan las empresas, las organizaciones de crear experiencias laborales centradas en las personas, fomentando la colaboración y el aprendizaje continuo. Entonces, hoy es un fenómeno, es una obligación básicamente. Las empresas que desean mantenerse como competitivas deben adaptarse a este entorno de la digitalización, de la incorporación de la personalización de las empresas, de la personalización de sus clientes para desarrollar, bueno, enfrentar estos desafíos globales y de la mano también tener en cuenta, bueno, la ciberseguridad y la equidad y el impacto ambiental. Entonces, bueno, vemos cómo la sostenibilidad ya no es un diferencial, sino un requisito para la resiliencia y la competitividad empresarial del mercado global cada vez más exigente ante los efectos climáticos. Entonces, vemos cómo algunas tendencias empresariales dirigidas hasta a la sostenibilidad de los modelos de negocio apuntan a la integración de la tecnología y el aprendizaje continuo como motor transformador de la empresa.
vemos cómo la implementación de la inteligencia artificial como transformación empresarial basada en la tecnología básicamente va a permitir, o sea, la implementación y la automatización de tareas y el uso del análisis de los datos para mejorar el negocio, para personalizar su negocio y para hacerlo más competitivo. Por lo tanto, adoptar la tecnología, la automatización, nos va a generar eficiencia y reducción en los costos, vincularnos y trasladarnos hacia la implementación de nuevos modelos basados en los análisis de datos y también, bueno, vemos algunas empresas globales exitosas, Amazon, Netflix, cómo utilizan la inteligencia artificial para desarrollar tareas repetitivas, operativas, para realizar análisis de el entorno de los clientes, del desarrollo de la empresa, para desarrollar e implementar estrategias que permitan hacer más competitiva la empresa. Aquí vamos a ver en esta presentación algunas de las tendencias empresariales claves para el 2025. La integración de la inteligencia artificial que ya nos está transformando, inclusive si lo miramos de cara hacia la educación superior también, vemos que en algún momento y ya está reflejándose como en todas las carreras sean de tecnología o no, van a tener que implementar en sus currículos la inteligencia artificial. Vemos cómo el sector empresarial y en el vínculo con la universidad también, y la universidad es elemento importante para esta transformación. Los modelos de negocio han transitado, la personalización masiva, la suscripción, la remodelación de las interacciones con los clientes han cambiado. Vemos cómo hasta de las pasarelas de pago ya están utilizando la inteligencia artificial, como por ejemplo el otro día tuve una experiencia concreta como desde un chatbot se hizo transferencias de un servicio que no fue exitoso, cómo se devolvió su dinero al cliente. O sea que son cosas que garantizan rapidez, confiabilidad en el cliente, etcétera. Entonces, bueno, el Internet también es importante, o sea, las empresas en la nube también para garantizar presencia, garantizar también ese trabajo remoto. El otro día tuvimos una experiencia con una empresa española que o sea, contrataba personal de América Latina para garantizar la eficiencia de las tecnologías, o sea, de las redes de ellos en un hospital concretamente. Entonces vemos cómo ya son fenómenos que quizás hace unos años hacia atrás no se veían y cómo ahora desde de la distancia, desde el uso de las tecnologías, del Internet, todas estas cosas son posibles. La automatización inteligente igual. Entonces vamos a ver algunas de las tendencias que están marcando la región en síntesis y muy breve, porque ahí tenemos pocos minutos, 15 minutos. Se está presentando en la región un acceso desigual todavía, según un estudio Banco Mundial del año 23, que todavía tenemos una desigualdad con el uso del Internet en nuestra región. Un rasgo también de no todas las empresas están utilizando la digitalización para la productividad de las empresas, el impacto, o sea, de la digitalización está siendo, o sea, limitada. Aquí vemos unos datos del 2019 al 2022, como en el 2000, o sea, en el 19, prepandemia, no era tan utilizado el uso de las tecnologías de la información para las empresas, pero en el 20 se destapó, o sea, las empresas tuvieron que adoptar las tecnologías para poder sobrevivir y esto hizo que se generara mucho el uso del Internet y de los negocios fueran migrando a negocios digitales. Vemos en las estadísticas cómo en el 21 incrementó muchísimo el uso de las tecnologías en el sector empresarial, en todos los sectores de manera general, porque también el educativo y todos. En el 22, bueno, con un estudio del Banco Mundial, ya todas las empresas, el 65% de las empresas de la región ya utilizaban pasarelas de pago,
comercio electrónico para las transacciones en los puntos de venta. Entonces, bueno, se proyecta que para el 2030 este fenómeno también vaya incrementándose. Por otra parte, varios estudios de organismos internacionales también se han analizado, por ejemplo, el talento y las capacidades. Se prevé que, bueno, en una evolución del 24, en un estudio, que vemos acá del 24, y un estudio prospectivo de la OECD, se plantea que, bueno, todavía en la región el índice de graduados universitarios de las ramas de la ciencia, la tecnología, las matemáticas, las ingenierías, todavía es muy bajo para poder adoptar estrategias de desarrollo tecnológico en el ámbito empresarial. Entonces, bueno, como consecuencia, se está viendo limitada por la escasez de capital humano. Esto es lo que trae como consecuencia que se deben incorporar estrategias regionales para impulsar estos aspectos. La innovación y el ecosistema de las empresas, bueno, aquí vemos cómo en el 2024 el sector digital representó el 11% con respecto al Producto Interno Bruto de la región. Crecieron empresas, pero todavía hay picos y todavía se estima que para el año 30, según un estudio de la OECD prospectivo, se deba incrementar el uso de los servicios digitales en la nube. Entonces, principales limitaciones que tenemos en la región, bueno, la brecha digital sigue siendo un gran problema, un obstáculo que limita en oportunidades, la adopción de la tecnología sigue siendo desigual, el déficit del talento humano preparado para incorporar la innovación y desarrollo en el sector empresarial, el financiamiento verde todavía limitado, muy pocos proyectos aún en la región para el desarrollo de proyectos sostenibles. Entonces, nosotros aquí en Panamá estamos desarrollando un proyecto con un grupo de investigación en una provincia que está en la región central del país, donde es la única provincia que tiene acceso a las dos costas, el Océano Pacífico y al Mar Caribe, y está ubicada en la región central de Panamá. Esto es un proyecto que muy similar lo desarrollamos en Cuba y estamos, bueno, iniciando, llevamos como 3 meses trabajando en este proyecto. Acá la idea es, se llama Proyecto Veragua Sostenible, y se va a trabajar con las MIPYME de la provincia. Son 189 empresas. Y entonces aquí vemos una caracterización de los sectores de las empresas. Agroindustria es el que más presencia tiene. Vamos a trabajar el sector turismo, agroindustria, pesca, comercio, minorista, manufactura, construcción, servicios profesionales y transporte. La idea del proyecto es implementar un modelo para la transformación digital con un enfoque en la sostenibilidad de las MIPYME, de las pymes de la provincia, integrando las tecnologías de la información y la innovación productiva como prácticas sostenibles verdes. Entonces, hicimos un diagnóstico y bueno, el diagnóstico no ha sido muy enriquecedor, pero bueno, no es malo porque vamos a trazar un grupo de estrategias y de acciones para en 2 años pretendemos lograr una transformación en este sentido. Entonces, el diagnóstico nos arrojó en las empresas de turismo. Vamos a hablar de las limitaciones, baja adopción del marketing digital y redes sociales, carencia de sistemas integrados para el seguimiento de los clientes y ausencia de analíticas de datos. En el sector pesca, desconexión con la tecnología, falta de herramientas digitales para el control de los inventarios, la logística, etcétera. En la agroindustria, procesos productivos manuales, falta de sensores y monitoreo para la humedad del agua, etcétera. En el comercio minorista, sistemas de facturación no integrados,
falta de pasarelas de pagos digitales. En el área de transporte o en las empresas de transporte y logística, ausencia de rastreo del tiempo real de los clientes, falta de herramientas para optimizar las rutas y reducción del consumo de combustible. En los servicios, escasa conectividad con las zonas rurales, que tenemos varias empresas en ese sentido, carencia de capacitación a los empresarios en el uso de las tecnologías. En manufactura, bajo nivel de automatización de las líneas de producción, poca integración con plataformas de comercio electrónico, o sea, en la gestión ambiental y sostenibilidad, el 72% de las empresas no mide consumo energético, no tiene planes de reducción de la huella de carbono. El 12% apenas aplica prácticas de economía circular y falta de incentivos para llevar a cabo proyectos de energías renovables. Como capacidades humanas, baja calificación del personal que trabaja en las empresas y de los empresarios. El 8% posee competencias de sostenibilidad y eficiencia energética. Entonces, de manera general, tenemos ahí bastante áreas para trabajar y desarrollar proyectos y vincular el trabajo de la universidad con estas empresas. Entonces, el proyecto cuenta, bueno, ya tenemos un diagnóstico preliminar y entonces, bueno, hemos desarrollado un diseño de formación y asistencia técnica a estos a través de un vínculo de la Universidad, el Centro Regional de Veragua con estas empresas y con AMPIME para poder desarrollar todas estas estrategias. Y desarrollar también, bueno, como parte del proyecto, participan algunos profesores que también desarrollan sus proyectos de doctorados y maestrías, donde también van a hacer las investigaciones vinculadas a estos sectores para un poco esa vinculación universidad-empresa, poder desde la academia tributar a soluciones de estos problemas. Entonces, la estrategia del proyecto básicamente va a estar dirigida a la sensibilización y diagnóstico individualizado de las empresas, implementación de soluciones piloto según las características de la empresa, la capacitación y transferencia tecnológica y el monitoreo y evaluación. Se espera que en los 2 años más del 50% de las empresas utilicen las tecnologías digitales, reduzcan, o sea, empiecen a mirar el tema del uso energético y la generación de residuos, que se generen nuevos empleos digitales y verdes en la provincia. Y bueno, pensamos dotar a lo mejor aumentamos, pero nos estamos planificando 250 personas capacitadas en competencias digitales. Entonces, bueno, para terminar, este proyecto, bueno, va a ser un proyecto que vemos esas empresas, esas MIPYMES como un árbol para el crecimiento sostenible a través de la tecnología y el aprendizaje, donde las raíces queremos que sean la sostenibilidad como fundamento, el tronco, la tecnología como columna vertebral, las ramas como aprendizaje, como motor de conocimiento, los frutos, los resultados y el impacto, y las hojitas, los productos y servicios como manifestación del valor. Entonces, pretendemos que el proyecto tenga impacto y bueno, sabemos que es muy necesario para la provincia y pensamos que este proyecto después se pueda replicar en otras provincias del país. Bien, muchas gracias, doctora Ruiz, por su contribución. Bueno, los 3 expertos realmente por tan importante contribución y reflexión. Y los 3 temas, si podemos un poco analizar brevemente debido al tiempo, los 3 temas han sido compartidos en un orden que nos permite concluir que la formación de futuros líderes, correspondiente en este caso al primer tema, la globalización por el segundo tema y la transformación digital, en este caso con la contribución y muy lindo el esquema del árbol que nos deja acá la doctora Ruiz, ¿no? Los 3 temas están intrínsecamente conectados y se articulan en torno al desafío actual de la sostenibilidad empresarial en América Latina. Además, se puede concluir, con base en información compartida por nuestros 3 expertos del día de hoy, en este importante espacio, que el mayor desafío para la sostenibilidad empresarial es la importancia
de fortalecer la formación en responsabilidad social empresarial, para que los profesionales puedan adoptar estrategias que les permitan desarrollar las dimensiones económico, social y ambiental a través de la globalización, ¿no es verdad? Y cuya aplicación además puede ser facilitada por herramientas digitales para abordar el desafío de la sostenibilidad empresarial, enfatizando la importancia de la colaboración entre la academia, el sector privado y el gobierno. Ahora me permito dar paso a mi compañera Yanina para la ronda de preguntas. Adelante, Yanina. Muchas gracias, Jessica. Sí, definitivamente los aportes de cada uno de los docentes, doctores que nos han compartido un poco su experiencia en el conocimiento han sido muy significativos y precisamente en relación a todas esas aportaciones que nos han hecho, me gustaría preguntarle al doctor Luis Camilo Ortigueira, que nos ha hecho mención acerca de los futuros líderes empresariales, ¿no? Y cómo estos están o no preparados para la sostenibilidad. En relación con esto, doctor, ¿cómo cree usted que nosotros como academia, ¿no? Desde nuestra arista como profesores, pudiéramos contribuir en esa formación de futuros profesionales para que cuando entren al campo de acción sean parte de la gestión que procura sostenibilidad en las empresas? ¿Qué deberíamos hacer docentes? ¿Qué deberían hacer las autoridades de las distintas universidades para generar realmente una formación comprometida en este sentido? Muy buena pregunta, Yanina. Ahí estaríamos en el torno de si realmente estamos formando líderes capaces de construir un futuro sostenible, ¿no? Y bueno, la respuesta depende de cómo actuemos hoy en la educación en sostenibilidad y de cómo incidimos sobre los valores y la cultura de aquellos que van a ser líderes empresariales en el futuro. Porque a día de hoy lo que nos encontramos en Latinoamérica en muchos lugares es una falta de coherencia entre estos valores y esta cultura determinante. Es decir, hay una diferencia entre lo que el papel soporte, lo que en realidad nos muestra y lo que podemos observar. Hay empresas que dicen que hacen acciones de responsabilidad y que son referentes de responsabilidad y luego vemos que están imbuidas en casos de corrupción. Entonces, digamos que la coherencia es fundamental. Las empresas, inclusive universidades, dicen que actúan de forma ética o de forma honesta y luego vemos que las actuaciones, la dirección y las decisiones no lo son. Entonces, digamos que esa coherencia es fundamental. El que realmente los valores que se primen marquen la pauta de las decisiones. Muy bien, muchísimas gracias, ¿no? Definitivamente, y eso marca el cambio, ¿no? Este cambio incluso de mentalidad con respecto a este tipo de temas de corrupción que lastimosamente nos están invadiendo en los países y dañan, laceran el crecimiento sostenible de las empresas. Para el doctor José Manuel Sáiz, realmente me ha parecido muy interesante el decálogo que nos ha compartido, porque considero pues que dentro de eso, de ese decálogo hay una aportación sumamente importante que las empresas deberían considerar, ¿no? Habló de globalización y yo más bien le diría, bueno, si esta globalización es un reto para garantizar la sostenibilidad de las empresas, ¿no? Y más aún, esto implica que las empresas tengamos que ser competitivas. Usted mencionó algo que me llamó mucho la atención, como es el capital humano, ¿no? Y otra frase que usted mencionó que me pareció muy interesante es la hipoteca social, ¿no? Que es un poco como esa responsabilidad social que tenemos, ¿no? Como parte de los gestores de estos cambios. Entonces, ¿qué cree usted que podríamos hacer? ¿Qué estrategias, a más de las que usted ha mencionado en ese decálogo, se podrían implementar para que ese capital humano realmente se vea fomentado de manera apropiada? Pues, por ejemplo, desde el punto de vista, desde la academia, desde la universidad, el capital humano, muchas veces la formación es fundamental. Y para ello, algo que me llama mucho la atención, lo he visto muy poco en América Latina, pero lo he visto y veo que funciona, es que las universidades deberían tener incubadoras y aceleradoras de empresas dentro de la propia universidad. Y hay dos posibilidades. Eso lo he visto en América Latina, en una universidad muy conocida, y dentro de
España y otra universidad también muy conocida que tiene una estrategia parecida, no es igual, pero es muy parecida, y es, no tengo dinero para montar una incubadora y una aceleradora dentro de la universidad, por lo tanto voy a llegar a un acuerdo con una incubadora y con una aceleradora que ya existen. Y de esta manera, los estudiantes que quieren ser emprendedores y luego empresarios van a colaborar con estas incubadoras y aceleradoras que están externas a la universidad. Esto les viene muy bien también, y lo he visto en directo y lo he vivido personalmente, porque esos estudiantes luego van creyendo más en su idea y van con profesionales del sector haciendo lluvia de ideas entre todos. Y cuando ya se lanzan, ya definitivamente, ya la idea ya la tienen mucho más madura y no únicamente en teoría, sino que ya la han vivido en la práctica durante toda la carrera, desde el primer curso hasta que acaban el último año. Por eso, esta parte práctica sería muy bueno porque es cuando se van metiendo los valores en el camino. Porque muchas veces hay muchos emprendedores y empresarios latinoamericanos que lo son porque han trabajado desde pequeños, les falta formación y al final lo que sucede es que se quedan en el camino, es una empresa de supervivencia. Y cuando no ven oportunidades, lo que te da la formación es cuando viene una oportunidad, viene el tren, lo agarras al vuelo. Eso es lo que te da la formación realmente. Esa visión que les falta a muchos empresarios latinoamericanos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea? Que en España, por ejemplo, nos hemos tenido que espabilar. Cuando entramos en la Unión Europea, entramos en un club, digamos, de países en los cuales estaban más avanzados económicamente que nosotros. Y tuvimos que acelerar rápidamente en 10 años. Y lo hemos conseguido. Ahora somos la quinta economía de Europa a nivel de tamaño y también en temas empresariales. Tenemos grandes multinacionales por América Latina y son empresas familiares. La diferencia es que tenían todas un objetivo desde el inicio. Cada una tenía el objetivo de ser la número uno del sector, primero en la región, primero en la ciudad, luego en la región, luego en la nación y luego a nivel internacional estar dentro de las primeras, dentro del sector correspondiente. Por eso pienso que las universidades deberíamos tener un papel más activo en relación con universidad de empresa, sobre todo en los que estamos en el mundo económico y empresarial. Y, por ejemplo, todos los médicos, las escuelas de medicina, deberían tener todas acuerdos desde primero de carrera con hospitales universitarios, hospitales. Y en España, por ejemplo, los hospitales, todos públicos, tienen el apellido universitario. Hospital Universitario de tal. Muchísimos. Me hicieron una operación me caí de cabeza. Me ves la mano perfecta, ¿no? La tengo reconstituida. Y fue en un hospital universitario. No se me nota ni siquiera la cicatriz, pero tengo tornillos dentro, tornillos quirúrgicos. Y perfecto. ¿Quién lo hicieron? Cirujanos con estudiantes de medicina de último año. Esa experiencia para ellos es fundamental, sobre todo en medicina, por ejemplo, ¿no? Por eso esta relación universidad-empresa habría que fortalecerla más. Muy bien, muchas gracias. Sí, definitivamente es algo que muchas veces lo conversamos, ¿no? Que debería haber como una especie de matrimonio entre las universidades y las empresas y no vivir como entes aislados, ¿no? En donde por un lado enseñamos teorías, si es que no nos acercamos a la práctica, lógicamente esto no se vería cristalizado, ¿no? Y qué mejor, bueno. Aprovecho un poco para mencionar que en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil procuramos hacer esto, ¿no? Llevar un poco, enlazar lo que enseñamos con visitas a empresas, con prácticas en las empresas, ¿no? Y no solo desde el punto de vista empresarial, sino también desde el punto de vista social. Justamente aquí está nuestra vicerrectora de vinculación, la doctora Lapo, a quien le agradecemos también aquí su presencia,
¿no? La doctora Lapo es un poco gestora de estos proyectos que ayudan y desde la Facultad de Economía y Empresas hacemos un proyecto de vinculación con la sociedad que nos permite dar un poquito de ese conocimiento, ¿no? A esos pequeños emprendedores que, como usted lo mencionaba, a lo mejor no han tenido la oportunidad de la formación, pero que no, al no tener la oportunidad de la formación, esos negocios o esos pequeños emprendimientos se van quedando en el camino. Pero definitivamente tratamos de ser responsables con nuestra sociedad, generando un poquito de ese conocimiento a través de los proyectos de vinculación y además acercándonos a través de las prácticas laborales a lo que es las empresas. Doctora Lapo, no sé si usted desee agregar algo en el momento que estoy justamente mencionando ese tema. Bueno, muchas gracias, Janina, muy amable. A todos mi saludo. Efectivamente, desde los proyectos de vinculación, nosotros estamos colocando un puente con la sociedad, porque son proyectos sociales como para que las amas de casa, madres de familia y cualquier persona que quiera emprender algo, nosotros les damos el apoyo desde las facultades con sus carreras tratando de que estas personas se vayan preparando para que tengan un negocio sostenible, porque de eso se trata, ¿verdad? No que tengan un año, sino que encuentren su negocio que a lo mejor es pequeño y que luego se convierte en una empresa. Ya hemos tenido casos de excelentes resultados. También tenemos, por ejemplo, la atención psicológica. O sea, son temas que se integran, ¿verdad? Y mañana precisamente tenemos la Expo Feria de Empleo, donde reunimos a empresas de la ciudad, empresas grandes, medianas, pequeñas, donde muchas de ellas están lideradas por nuestros graduados, es decir, nuestros alumnos. Y ellos van a dar su experiencia de lo que ahora de lo que ahora hacen, pero cómo lo hicieron para llegar hasta ahí. Y se va a hablar de la inteligencia artificial, cómo esta incide pues en la parte laboral, ¿no? Entonces, mañana es el día que vamos a recibir a nuestros alumnos como para que ellos también se inspiren y quieran llegar a eso. Es decir, eh, estamos nosotros apuntando en los temas que acabo de escuchar a todos los expositores. Mis felicitaciones y agradecida también por la invitación para conectarme, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora. Un, Sí, un detalle, doctor un Saiz. detalle nada más. Ajá, claro que sí. Me parece muy bien, de verdad, doctora Lapo, todo lo que está realizando la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y permíteme, a ver si puede ser una idea, puedo decir una idea. Claro que Claro, sí. Se hace un con modelo de mucho gusto. cuádruple, si se hace un modelo de cuádruple hélice, en donde se integre universidad, empresa, ONGs y administración pública, el Estado, o en sus distintos niveles, se soluciona uno de los problemas que tienen sobre todo los emprendedores, que ya son con años de experiencia, que no desean pagar los cursos de formación, por ejemplo. Entonces, hay cursos de formación que se pueden realizar gratuitos, que ellos no paguen nada y se lo pague la Cámara de Comercio o se lo pague el ayuntamiento o el Estado con dinero público. O sea, digamos que ellos reciben una cantidad, es que lo he visto esto en México. Ujú. Lo he visto en México. Había un problema en México que era que los empresarios ya que tenían 30 años de experiencia y que tenían pequeñas y medianas empresas con todo tipo de problemas porque les fallaba la formación, no querían, digamos, ir a los cursos porque consideraban que, ¿qué me van a enseñar? Encima tengo que pagar. No, yo no quiero pagar. Y esa era una lucha constante. Entonces la solución que vimos fue contactar con la Cámara de Comercio, llegar a un acuerdo con ellos en unos casos, en otros fue con la Cámara Regional, y entonces ellos ponían el dinero, daban becas y ellos iban gratis a los cursos. Y luego ya se daban cuenta lo que servía la formación para ellos. Por me parece excelente lo que usted señala. Efectivamente,
Esa idea me parece fabulosa. Algo estamos ya haciendo, no todavía muy concreto, ¿verdad? Porque estamos firmando convenios con empresas como las que está usted señalando, por ejemplo, convenios con la Cámara de Comercio, con la prefectura, con gobiernos de los cantones, me refiero a las seccionales. alcaldías, ¿verdad? Gobiernos seccionales. Estamos firmando convenios con las ONG porque justamente lo que más escasean son los recursos económicos. Entonces, cada uno dice, bueno, yo tengo esto para aportar. Y cada uno dice, a ver, yo puedo aportarte, mira, con esta base de datos o con estas empresas. Otro dice, yo te apoyo con este proyecto, por ejemplo, que ya se ha puesto en práctica en otras partes del mundo. Entonces, en eso sí estamos trabajando, pero todavía no hay un proyecto que ya se haga realidad donde intervienen todas estas instituciones. Pero me parece fabuloso y sueño con tener en algún momento a las tres que está mencionando aquí el doctor, que sería el Estado o el gobierno, ¿verdad? Que puede ser el gobierno central, el gobierno seccional, con las ONG y la universidad, por ejemplo. Entonces, sí, voy a tomar en cuenta eso y a empujar más, por supuesto, con la ayuda de las facultades, de las carreras, porque este no es un trabajo que es solo, es un trabajo de equipo. Son muchas personas que tienen que intervenir. Pero muchas gracias, doctor, por la idea y porque estamos nosotros construyéndola todavía. Ujú. Pues muchas gracias. Gracias, Sí, muy doctor. bien, muchísimas gracias. Gracias por todos esos aportes y esas ideas que definitivamente enriquecen estos espacios y procuran esa sostenibilidad tan anhelada en las empresas. Y finalmente, ¿no? Para la doctora María de los Ángeles Ruiz, muchas veces vemos a la tecnología como una amenaza, otros las vemos como una aliada, ¿no? Pero en todo caso, ¿cómo generar ese cambio en la mentalidad de la fuerza laboral, que puede llegar a ver a la tecnología como una herramienta más bien que les puede restar espacios de trabajo, hablando ya de nivel operativo, cuando más bien es todo lo contrario, porque la tecnología puede convertirse en un verdadero aliado, una herramienta que le permita desarrollar mecanismos de eficiencia? Pero ¿cómo cambiar Todos obrera? sabemos y reconocemos que la tecnología ayuda a la eficiencia, a la eficacia, a la gestión del proceso, pero yo tengo miradas diferentes. Desde Cuba, con una óptica diferente, porque el contexto es otro. Desde Panamá, ya es un país capitalista con otras cualidades, con otras. En México también lo he visto, en fin. Se tiene mucho temor, inclusive con esta mirada de vinculación de la universidad a la empresa y de la empresa a la universidad. Tenemos docentes que no son los nativos digitales y entonces ellos han tenido que aprender algunas tecnologías, algunas cosas más modernas. Los estudiantes están más adelantados en este sentido que los profesores. Ahí vemos una brecha digital que también se representa como una resistencia para incorporarlo en los planes y currículum de carrera, porque al final ese empresario está formado en la universidad, pero no puede estar formado con el libro viejo. O sea, estamos en una lucha todavía hoy. En julio se terminó de aplicar la encuesta regional de la inteligencia artificial por IEXAR UNESCO a todas las cátedras UNESCO de la región. Y los resultados se están tabulando aún, pero anuncian, por ejemplo, todavía los países están carentes de alguna normativa, alguna política con respecto a el uso de la inteligencia artificial de manera general y con énfasis en la educación superior. Ya es algo que ha llegado y que se debe quedar. Y el aspecto ético, legal, también es importante. Entonces, si nos movemos al sector empresarial, vemos que hay
muchos empresarios que consideran y ven y sienten que la tecnología es importante, que le va a permitir cosas buenas, pero hablaban también del tema de la corrupción. Cuando se implementan sistemas que garanticen transparencia, trazabilidad, a algunos no les conviene. ¿Por qué? Porque no todas las operaciones empresariales las quieren registrar de esta manera. Entonces, es un tema complejo. Hay otros que ven que si la inteligencia artificial o si la tecnología pongo mi puesto en riesgo porque ya no necesitan contar conmigo. Entonces, estamos viviendo un fenómeno complejo donde también se habla de mucho del teletrabajo, la pandemia y posterior a la pandemia fue un ejemplo vivo de eso, como después, antes de la pandemia, todo el mundo quería la presencialidad. Antes de la pandemia, todo el mundo quería las clases en salones de clase, presencial con mi mentor y mi maestro. Ahora prefieren los cursos virtuales en horarios de noche para ya estar más cómodos en la casa. O sea, ya eso fue creando un cambio de mentalidad, un cambio de cultura. Y igual en las empresas ya muchos empleos se utilizan las plataformas digitales, la inteligencia artificial para atender más rápido al cliente, dar respuesta. Tú puedes hablar con un chatbot y resolves el problema. Y entonces no tienes que tener a una persona en un centro de llamadas, por ejemplo, atendiendo clientes. O sea, entonces, ¿qué va a pasar o qué está pasando? Una revolución, los cargos del futuro cambian y uno tiene que acelerar y uno no se puede quedar sin no asimilar esa tecnología. O sea, ¿dónde está la magia? En la capacitación, en la motivación, en la inserción de los que no saben, vincularlos por ejemplo, en la academia se ve mucho eso. Yo como vicedecana de tecnología me tocó afrontar el periodo de pandemia donde yo llevaba tiempo detrás de los profes diciendo tienen que crear las plataformas digitales, los cursos interactivos y nadie quería hacerlo o muy poco. Entonces tenemos unos profes muy envejecidos y le costaba. Entonces, ¿qué hicimos? Una integración de los más jóvenes con los mayores para que asimilen de los jóvenes y los jóvenes asimilen la experiencia de ellos. Entonces, eso nos funcionó muy bien, pero es un proceso de transformación, es un proceso de resiliencia porque hay que trabajar mucho con las personas. Hay personas que se sienten desplazadas y no hay desplazarlos, sino hay que atraerlos, pero garantizar de una manera más natural este proceso, pero es algo que hay que implementarlo, hay que hacerlo, hay que usarlo y no podemos negarlo. Entonces, hay problemas. Nosotros aquí en Panamá, ya les hablaba, en la provincia, una provincia central donde hay muchas comunidades indígenas, hay emprendedores, como decía el profe José Manuel, que la usan para la supervivencia, pero no tienen una preparación, o sea, empiezan su empresa sin un plan de empresa, sin saber nada de esto. Entonces nosotros, en la idea, bueno, tenemos por ahí un proyecto que queríamos presentar a un proyecto Senasí, que bueno, tenemos que esperar la otra ronda cuando salga, que se llamaba Nodo Emprende. O sea, tenemos una masa amplia de emprendedores, de gente que quieren, pero sabemos y en los diagnósticos nos han reflejado que no tienen capacitación, que no saben, desde la parte empresarial no saben, pero lo hacen. Y entonces cuando tú vas y le dices, mira, casi todos tienen un celular. Entonces, bueno, vamos a hacer una aplicación sencilla para que puedas hacer los inventarios desde tu teléfono y puedas ver para que conozcan las ventas. Entonces, se quedan sorprendidos y con deseos de recibir esa formación. Entonces, eso es lo que queremos hacer como parte, como bien triangulándolo con lo anterior de la vinculación de la universidad a la empresa, como un proyecto universitario que se revierta al empresario, al emprendedor, y que a su vez el emprendedor se beneficie de ese proyecto sin tener que pagar por ese curso, por esa capacitación. O sea, que sea un proyecto
con un enfoque muy a lo social. Nosotros aquí, aquí en la sala hay un profesor que es el director de los Centros de Innovación y Emprendimiento de aquí de Panamá. Aquí la universidad, hablando de las incubadoras, tienen 9 centros de emprendimiento, todos son iguales y tienen muy buena tecnología, o sea, para la fabricación de objetos digitales, entonces se vinculan con las escuelas, con los emprendedores y para lograr ese encadenamiento, vinculación universidad-empresa. Y desde la mirada de Cuba, en el periodo de pandemia tuvimos la posibilidad de trabajar vinculación universidad, empresa, Estado, porque las vacunas para la COVID fueron desarrolladas candidatos vacunales propios de nosotros, donde el sector biofarmacéutico, los científicos, los investigadores, el gobierno, trabajamos ahí unidos desde cada cual, desde su área de conocimiento para el geógrafo, el de informática, el de tecnología, trabajando en los sistemas para monitorear los casos, los investigadores, que si los placebos, los componentes biotecnológicos para el desarrollo de las vacunas, y hoy tenemos los 5 candidatos vacunales que permitieron que la población no muriera, fueron desarrollados con este esquema de vinculación universidad, empresa, Estado. Y bueno, es un orgullo de tener nuestras propias vacunas y que no, la población fue salvada gracias a la ciencia y a esa vinculación. Muy bien, Muchas gracias. muchas gracias. Como se ha mencionado, el tema de la sostenibilidad empresarial es corresponsabilidad de muchos actores, ¿no? Y una de las cosas importantes también es la capacitación a cada uno de esos actores. Entre el público se envió o he recibido una pregunta que dice, ¿en qué medida las empresas privadas latinoamericanas que realizan actividades de sostenibilidad pueden evitar prácticas de greenwashing? La pregunta la plantea, está como Renato. Perdón, Janina, Doctor, ¿podías repetir la claro que pregunta? sí. ¿Iba dirigida a alguno de los intervinientes o a Doctor, cualquier? no pone efectivamente para quién. Eh, la pregunta dice, ¿en qué medida empresas privadas latinoamericanas que realizan actividades de sostenibilidad pueden evitar prácticas de greenwashing? Bueno, las prácticas de greenwashing en realidad están siendo mal utilizadas para transmitir una imagen de que tienen una proactividad con respecto al cuidado del medio ambiente. Entonces, evitar que se haga es una cuestión de valores y cultura empresarial. ¿Ya? Si los valores y la cultura empresarial está inserto la honestidad y la responsabilidad social de forma real hacia los consumidores, hacia el exterior de la empresa, pues tenderá a que no sean utilizadas, ¿vale? Hay de muchos tipos. Por ejemplo, el lavado de cara, que es el término al que hace referencia, ¿vale? Está asociado a querer aparentar lo que no es, buscando una conducta del consumidor tendente a una compra de los productos. Pero es a corto plazo, luego puede tener un efecto contrario. Digamos que depende un poco de los valores y la cultura de la empresa que tienda a no utilizar esas prácticas. Y por otro lado, el control externo, ¿no? El control de los medios o el control institucional con entidades de protección del consumidor que eviten que sean utilizadas, ¿no? Hay muchas. También hay muchas prácticas que están orientadas a hacer ver lo que no se es, ¿vale? El utilizar determinada terminología para los productos, llamarlos bio, llamarlos ya de determinada forma orientadas a hacernos pensar que son lo que no son, ¿vale? Digamos, estarían encaminadas a eso. Pero yo lo asociaría más a práctica empresarial. ¿Y cómo evitar la práctica empresarial? Digamos que con la información y con el control externo. ¿Ya? Con la información. Y ahora mismo con las redes podemos dar a conocer malas prácticas que puedan ser utilizadas y se socializan. Entonces, ese control cada día está más en boga desde los propios consumidores y usuarios. Es Al más, final, en por eso, definitiva, el que la utilice puede tener un efecto contrario exacto.
de repercusión perniciosa hacia su imagen de marca, ¿ya? Entonces, desde aquí lanzar un mensaje a que no se utilicen, sino más bien a que se vea qué valor se quiere aportar. Yo tengo una entrevista que le hice al CEO de Healthy Foods, que es una empresa biotecnológica gallega, ¿vale? Yo les recomendaría verlo, está en un canal de YouTube que yo tengo, porque ahí se habla, por ejemplo, de la transformación de los productos ultratransformados, ¿no? Entonces, a ellos acude la industria para evitar los octógonos. Entonces, evitar los octógonos, que es consecuencia, en el caso del Perú, ¿no? Hay otros países como Chile donde lo introdujeron anteriormente a Perú, es consecuencia de transmitir una imagen clara y transparente acerca de las consecuencias que tienen los productos. Entonces, a eso ha tenido un efecto en la industria. ¿Cuál ha sido el efecto? Que le están pidiendo a empresas de este tipo, como puede ser Healthy Food, que les proporcionen una alternativa a los aditivos que tienen mala fama o que tienen repercusiones perniciosas para la salud. Y entonces ellos buscan alternativas saludables para esos aditivos. Entonces, digamos que por ahí va el camino. Por Muy eso, bien, como dice doctor. Luis Camilo, realmente la empresa vive de la reputación. Y si una empresa pierde su reputación, daña su imagen corporativa y luego recuperarla es muy difícil. Antes, por ejemplo, se podía disimular, pero hoy en día, con las redes sociales, con los consumidores, con las agencias de control de calidad, tanto internas como externas, al final sucede que no se recupera esa reputación. Por lo tanto, no merece la pena realizar ni greenwashing ni ningún otro tipo de prácticas, digamos, de aparentar algo que luego al final no es, desde un punto de vista no solamente ecológico, sino también empresarial. Al final te pillan y como te pillan la primera vez ya no hay segunda oportunidad. Bien, muchas gracias. Bien, yo no sé si de pronto alguien más desee alguna pregunta. Bien, bueno, entonces, antes de darle la palabra al doctor Camacho para que realice el cierre, más bien quiero agradecerles de parte de quienes hemos conformado este equipo de trabajo, Jessica, eh, con quien hemos hecho este equipo, ¿no es cierto? Agradecerles a los doctores aquí presentes por sus valiosísimos aportes, ¿no? E invitarlos a seguir de pronto contribuyendo, ojalá que en futuras ocasiones que los volvamos a invitar puedan aceptar el compartir con nosotros nuevos temas. Doctor Camacho, no sé si es que Jessica, algo más que tú Sí, desees decir. sí, muchas gracias a los tres participantes, expertos, expositores. Nos ha quedado muy clara la reflexión, lo que hemos analizado el día de hoy relacionado con la formación de líderes, globalización, transformación digital. No son temas realmente muy interesantes y como mencioné al inicio, nos quedaba muy corto el tiempo para abordar toda la complejidad que realmente comprende estos tres temas. Pero, sin embargo, realmente muchas gracias a ustedes tres por compartir este espacio, por la predisposición y bueno, esperamos verlos en otra oportunidad. Adelante, Freddy. Sí, muy bien, Janina, Jessica, muchas gracias. Bien, agradecemos al nombre de la Universidad Católica y específicamente el grupo de investigación Desarrollo Sostenible que conformamos Jessica, Janina y acá el director, pues lógicamente, Gilson Socó, y esta invitación importante que nos han hoy día ayudado a discernir muchas ideas sobre el ámbito empresarial. Y asimismo reconocemos este esfuerzo y el tiempo que pues lleva a cabo reunirse en este tipo de reuniones y apreciamos esa participación. Y esperamos pues lógicamente seguir contando con su apoyo en un futuro pues lógicamente tengamos esta experiencia gratificante con todo lo que hemos estado en la sala respectiva, ¿no? Muchísimas gracias a los expositores y muchísimas gracias al público presente por esta conferencia, esta webinar. Muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Pasen bien. De igual Muchas manera, que gracias. pasen bien. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a todos.